obedecer el mensaje del reino. Jesús habla y advierte lo que puede suceder con el mensaje del reino, el peligro que hay con el mensaje del reino. Y el primer peligro, la primer falla que encontramos es la falta de entendimiento del mensaje del reino. El peor peligro que tiene el cristiano es no entender el mensaje del reino, lo que significa el mensaje del reino. Jesús en Mateo capítulo 3 versículo 2, Él inicia su ministerio diciendo: el reino de los cielos, acompáñeme. ¿Qué dice? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que el Señor marca que es el reino de los cielos, y dice que el reino de los cielos se obtiene a través de Él como el camino, de Él como el que trae el mensaje, de Él como el que hace la obra, que no hay otra forma de alcanzar el reino de los cielos. Y ahora el reino se acerca. No dice que la gente, no dice que el mundo, no dice que su pueblo se acerca al reino, sino que Él se acerca a ellos para el reino de los cielos. Así que el mensaje del reino tiene que conocerse con entendimiento. No solamente es el hecho de conocerlo, sino de entenderlo. Si no entendemos, Jesús viene hablando del reino de los cielos, primero diciendo: el reino de los cielos se acerca a vosotros. Después encontramos, hermano, que en la oración modelo, en Mateo capítulo 6 versículo 10, que dice: venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. ¿Y qué más dice? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. O sea que el reino de los cielos tiene que estar acompañado de la voluntad del Padre. No hay reino de los cielos sin voluntad del Padre. Cuando usted está creciendo en el reino, usted está luchando por el reino, usted va a saber que el Señor lo que está diciendo es: venga el reino. Pero cuando venga el reino, que es Cristo, que es el Salvador, tiene que estar acompañado. ¿Por qué? Porque se haga la voluntad de Dios. ¿Dónde tiene que hacerse la voluntad de Dios? ¿Dónde se está haciendo hoy la voluntad de Dios? En el cielo. ¿Dónde tenemos que replicar esa obediencia, esa voluntad? En la tierra. ¿Dónde hay problemas? Aquí, en nosotros. Por eso hay problemas con el reino. Por eso hay problemas para heredar el reino. Porque estamos luchando para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Pero Jesús sigue hablando acerca del reino, y entonces comienza a hablar de la necesidad de que el reino ocupe el primer lugar. Y por eso en Mateo, estoy hablando de versículos de Mateo capítulo 6 versículo 33, que dice: buscad primeramente ¿qué? Y las demás cosas vendrán. Entonces lo que está diciendo el Señor: mire, el reino se acerca, soy yo. El reino, oiga, ese reino tiene que hacer la voluntad del Padre. Pero ese reino también tiene que ocupar un primer lugar en tu corazón, porque las añadiduras se van a alejar. Las añadiduras son peligrosas en el reino. Si buscamos al Señor por las añadiduras, estamos desenfocados. Dios sana, Dios liberta, Dios restaura, pero la intención de que hoy estemos en la casa del Señor es buscar el reino de Dios, luchar por el reino de Dios. Hay gente que quiere mucho placer en la tierra, pero no está pensando en el cielo. Quiere milagros en la tierra, pero no está pensando en irse para el cielo. Hay gente que está muy amañada en la tierra, pero nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? En el reino. ¿Cuánto damos gloria al Señor por el reino que tiene que estar en nuestra vida? Amén. Pero también, para que se entienda el reino, por eso estoy dando versículos de Mateo, que Jesús está hablando en Mateo 13 acerca del reino, del mensaje del reino, de obedecer el mensaje del reino. Pero hay que primero entender el mensaje del reino. Y por eso ya dijimos que Jesús dijo: el reino se ha acercado. Que también Jesús dijo que venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. También hemos dicho que buscad primeramente el reino. Pero también en Mateo capítulo 7 versículo 21 dijo: aunque me llamen Señor, Señor, ¿qué? Que no es suficiente que le digan Señor, Señor, ¿cierto? Porque hay que hacer la voluntad también. Y me diréis: Señor, Señor, en tu nombre echamos. Y el Señor dijo: no es suficiente, tienes que entender, hacer la voluntad. Y vuelve a hablar acerca de la voluntad. Pero también ahí en Mateo capítulo 12 versículo 28 dice: y si yo por el Espíritu echo fuera demonios, ciertamente se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Que los milagros que usted y yo hemos recibido sencillamente no es para que nos quedemos con el milagro, sino para que el reino crezca en nosotros.
que la sanidad, la restauración, la prosperidad y la puerta que Dios le abrió no es para que eso sea lo absoluto en su vida, sino que lo absoluto sea que ese milagro lo esté llevando ciertamente a conocer al Dios que quiere que heredes el reino de los cielos. Así que Job capítulo 42, mire, hay que marcar diferencias en el conocimiento y en el entendimiento. Hay gente que tiene conocimiento de Dios pero no tiene entendimiento. Hay gente que, Job por ejemplo dijo en el capítulo 42, conozco que todo ¿qué? Lo puedes. Conozco el Dios omnipotente. Pero después dice, hablaba lo que no entendía. ¿Sabe que hay gente que dice, yo sé que Dios puede hacer este milagro, pero no entiende que es en su tiempo, en su momento y como Él quiere? No entiende, y por eso luchan contra, pero ¿por qué Dios no me responde? Pero ¿por qué Dios no hace? Pero le voy a decir algo, todo lo va a hacer Dios en el tiempo que Él considere que es perfecto. Y eso es entender a Dios. O si no, yo me cargo si no entiendo a Dios. Pero si Dios lo puede hacer, ¿por qué no lo hace? Porque es en su tiempo. Mientras tanto, yo tengo que tener una relación con Él donde tengo descanso, tengo gozo, tengo paz, porque lo conozco. Y sé que el problema no es que Dios no tenga el poder para hacerlo, sino que el problema es que yo tengo que entender lo que será en su tiempo. ¿Y cuántos decimos en el nombre de Jesús? Será en el tiempo de Dios las cosas que Él va a hacer con nosotros. Será en el tiempo de Dios. Por eso conozco que todo lo puedes. Pero y habla de dos cosas Job. Dice, de oídas, pero hablaba lo que no. O sea que no podemos tener una relación con Dios de oídas. Oiga, y cuando nosotros miramos y estudiamos la vida de Job, Job no tenía cualquier relación con Dios. Job tenía una profunda relación con Dios, pero sin embargo él decía, de oídas te había oído. O sea que eso implica en qué nivel espiritual podemos estar nosotros para entender el reino de Dios, ¿cierto? Así que lo primero es que para no descuidar, obedecer el mensaje del reino, no podemos fallar y debemos tener entendimiento. Dígalo fuerte, que hay que tener. Denle un aplauso y diga entendimiento, entendimiento. Aleluya. Por eso el salmista en el capítulo 32 versículo 8 no habló del conocimiento. Dios no habló del conocimiento, Dios habló del entendimiento. Te haré entender, te haré entender, te haré entender el camino porque no lo entiendes. Te haré entender el camino. Te haré entender qué es tener una relación conmigo porque no la entendemos. Te haré entender qué significa santidad porque no lo entendemos. Te haré entender lo que significa servirme porque no lo entendemos. Te haré entender el camino por el que debes andar, ¿cierto? Y sobre ti ¿qué? También dice, estaré velando si has entendido. Estaré mirando si has entendido. Por eso hay mucha gente que tiene conocimiento de Dios pero no tiene entendimiento. Y aquí lo primero que dice, y me gusta cómo el Señor está presentando y dice que cuando el sembrador, que es la metáfora a través de la parábola que está usando Jesús, el sembrador lanza la semilla, esa semilla alguna cae en el camino. ¿Y cuál es el peligro de la semilla o del mensaje del reino que cae en el camino? Que cae en el corazón y lo convertimos en el mensaje que cae en el camino, aunque esté en el corazón. Pues el problema es que ese mensaje que cae en el camino está expuesto a ser quitado. Y por eso dice, hermano, que cuando se lanza la semilla, pues las aves están pendientes, y donde ve una semilla expuesta, ¿qué hace? Se la come. Y nunca más esa semilla va a dar ¿qué? Fruto, porque la semilla la comió. El propósito de la semilla se ha perdido en ese momento, en el terreno que Dios lo ha puesto, o en el terreno que el sembrador quiere que dé fruto, ¿cierto? Pero entonces dice, hermano, y para eso quiero que me acompañe, porque vamos a leer la parábola. Aquí leímos la parábola como el Señor la explica, pero vamos a leer cómo la presenta Jesús. Y en el mismo capítulo 13 versículo 4 dice que, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. ¿Y quiénes son las aves? En la metáfora, las aves es el malo. ¿Y quién es el que no quiere que la semilla del reino crezca en nosotros? Satanás, el diablo. Él es el que dice, si expones la semilla al diablo, la va a arrebatar. Y por eso dice, el malo arrebata, te arranca lo que tú necesitas, que es el reino. Y por eso mucho conocimiento, pero poco reino.
Estás descuidando el reino si haces que la semilla esté expuesta en tu corazón. Entonces, lo que me gusta es que la palabra dice que Dios ha puesto la semilla en el corazón. ¿Dónde? En el corazón. Pero que nosotros, aunque esté en el corazón, la podemos convertir una semilla en el camino. ¿Por qué? Porque no tenemos entendimiento. No entiendo por qué hay que ir a la palabra, no entiendo por qué hay que santificarme, no entiendo por qué debo tener una vida de arrepentimiento, no entiendo por qué tengo que callar a veces en vez de hablar. Y a veces hacemos lo contrario, callamos cuando Dios nos dice que hablemos y hablamos cuando Dios nos dice que porque no entendemos y nos vamos a atacar entre nosotros. No entendemos el propósito de ganar almas para el Señor, entonces no entendemos el mensaje del reino y creemos que la vida cristiana gira alrededor de uno y la vida cristiana gira alrededor de Cristo. Oiga, no es alrededor mío. Y yo por eso digo, no, es que a mí no me gusta la alabanza, es que a mí no me gusta la palabra, es que a mí no me gustan los cultos. No, es que este culto no es para nosotros. Este culto le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta palabra es para nosotros, que viene de parte de Dios, y Dios nos está dando lo que necesitamos, el alimento que necesitamos. Así que lo primero, que para obedecer el mensaje del reino no puede faltar ¿qué? Dígalo fuerte, no puede faltar ¿qué? El entendimiento. Por eso le hablé de Mateo 3:2, de Mateo 6:10, de Mateo 6:33, de Mateo 7:21, de Mateo 8:32. ¿Por qué? Porque Jesús viene hablando del reino, y tienes que conocer el mensaje del reino. Esta mañana, ¿cuántos hemos venido por el mensaje para ir al cielo? El mensaje del reino de los cielos. Denle un aplauso y diga amén. Ese es el mensaje. Aleluya. Ahora bien, hermano, esa es la semilla que cae en el camino. Es una semilla que está expuesta. Es una semilla que está expuesta y viene el malo y la arrebata porque no hay entendimiento. No podemos ser una iglesia que no entiende. No podemos ser el pueblo de Dios que no entiende. No podemos ser cristianos que no entendemos la vida cristiana. Tenemos que ser una iglesia que entiende el reino de los cielos y el mensaje del reino de los cielos. Tenemos que entender por qué me guardo. Tengo que entender por qué no voy a participar de, por ejemplo, ahora el 31 de octubre, que es fiesta para el mundo, ¿cierto? Porque yo tengo que entender que yo no puedo participar de eso, porque en mí está el mensaje del reino. ¿Por qué tengo que entender que no puedo mentir por el mensaje del reino? ¿Por qué tengo que apartarme de las cosas malas por el mensaje del reino? ¿Por qué tengo que pedirle perdón al Señor cuando fallo por el mensaje del reino? ¿Por qué debo tener una vida de arrepentimiento? No una oración hace 20 años y todavía no se arrepiente. El arrepentimiento tiene que ser diario en el nombre de Jesús, porque ese es el mensaje del reino. Porque todos estamos pecando de una u otra manera. Necesitamos el perdón del Señor. Ese es el mensaje del reino. Para no arrastrar, sino para soltar y para liberarnos. Ese es el mensaje del reino. Después dice que el sembrador lanzó la semilla, oiga, y cayó ¿en qué? ¿En dónde? En los pedregales. Pero uno se imagina que la semilla cae encima de piedras. Pues no es así. Eso no significa, eso no es lo que dice la palabra. Y por eso estamos aquí, para estudiar un poco. Versículo 20: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. O sea que empieza ¿qué? Obedeciéndola. ¿Cuántos empezamos obedeciendo? Pero ¿cuántos perseveramos en la obediencia? ¿Cómo hay que luchar? Oiga, sí, porque también dice la palabra que solo los valientes, en Mateo también dice, solo los valientes arrebatan ¿qué? Hay que ser valiente en este mundo para enfrentarlo, las tentaciones. Ser valiente es luchar para no pecar. Ser valiente es reprender, someterme a Dios para que Él reprenda al diablo. Eso es ser valiente. Si usted está perseverando en los caminos de Dios, iglesia, usted es valiente delante de Dios. Pero hay que hacerlo. Solo los valientes. El cobarde, el Señor dijo, oiga, también el Señor habló en Timoteo para decir que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Eso, mire cómo Dios define el poder. El poder, porque si estás basado en el amor y fundamentado en el amor, el que ama a Dios cambia, el que ama a una esposa se cambia, el que ama a una familia se sostiene. Es el amor. Es el amor. Hay gente que tiene fe pero no tiene amor, imagínense. Pero dice la palabra que al final lo más importante será ¿qué? El amor. Por amor yo me guardo para la monita.
Por amor, si aparece por ahí algún mensaje de cualquier Dalila, lo quito. Sí, porque es por qué. Por amor me santifico, porque amo a Dios, por amor. Y por eso si fallo le pido perdón a Dios, porque es por amor. Dios no me está obligando a estar aquí. Dios no le está obligando a usted a estar aquí. ¿Sabe por qué está aquí? Porque Dios lo ama, iglesia. Porque Dios te ama. Por eso estás aquí. Y Dios no quiere que te pierdas. Y por eso te da un mensaje del reino, porque quieres que te salves. Y es por eso que dice que ahora acompáñeme a cómo presenta Jesús la parábola en el versículo 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde dice la palabra que no había tierra. No, ¿qué dice? Donde no había mucha tierra. Óigalo bien. Y brotó pronto, porque había ¿qué? Algo de tierra. Porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, ¿qué? Se secó. Oiga, ahora, esto es muy interesante, porque la semilla, bueno, la semilla que cae en el camino no tuvo ninguna oportunidad. Al no entenderla, ese que vino, escuchó la palabra, el mensaje tan bonito, sí, algún día vuelvo, y no volvió, porque la semilla se la quitó el enemigo, listo. El mensaje del reino se lo quitó el enemigo. No creció, no germinó, ni siquiera le dio la oportunidad a la semilla para germinar. Pero aquí el que cae entre los pedregales, esa persona obedeció de tal manera que le dio la oportunidad al mensaje del reino de germinar, de empezar algo. Pero el problema es que la planta necesita el crecimiento de las raíces. Así que se lanza, ninguno que siembra va a sembrar donde sabe que se va a morir. Así que el que siembra lanzó sabiendo que había ahí una tierra. Pero ¿cuál es el problema? Esa persona hizo que esa semilla terminara siendo como piedras en su corazón. ¿Por qué? Porque no le permitió el crecimiento de la raíz. O sea, la raíz comenzó y se encontró con piedras, y al no tener profundidad, llegó el sol y se secó. Y lo que voy a decirle no es simplemente una interpretación del pastor Eliezer, ni es una alegoría, o sea, algo que creo que es. No, la palabra dice que las piedras que impiden el crecimiento tienen que ver con las aflicciones y las persecuciones. Que cuando un cristiano, que usa el enemigo o que usa este mundo para dañar el mensaje del reino que está en mí o en nosotros, cuando hay aflicciones o persecuciones, pero la Biblia dice algo claro, que la aflicción y la persecución no es simplemente porque lleguen problemas a su vida, que la aflicción y la persecución es por causa del mensaje del reino. Que cuando usted comienza cuando comenzamos a buscar de Dios, de alguna manera van a haber aflicciones. Entonces la persona dice: no, tengo problemas, no vuelvo a la iglesia. Las aflicciones hicieron que la raíz no creciera, salió esa aflicción y secó la palabra o el mensaje del reino. Las aflicciones, la tristeza, porque este versículo también nos dice, esta situación dice que oyen la palabra con gozo, pero cuando llegan las aflicciones pierden el gozo. Cuando llegan las aflicciones y la persecución por causa del evangelio, es muy normal, y usted como iglesia lo debe saber, es muy normal que cuando nos metemos con Dios, el mundo se va a burlar, te van a señalar, la familia va a decir: ay, llegó la pastora, llegó el pastor, ahí llegó el evangélico. No, como ya no puede, como en la iglesia le prohíben, o no llega, o eso es parte de la ¿Y dónde empieza la persecución? Con el mismo esposo, con los mismos hijos, con la misma esposa. Y lo digo porque en el caso de mi esposa, ella se convierte y a los 3 años llego yo, y yo ejercí persecución sobre ella. Pero mi esposa dejó que las raíces crecieran, y hoy mire dónde está su esposo, predicando y alabando y glorificando el nombre del Señor. Vale la pena dejar crecer la raíz. Amén. Entonces dice que al comienzo llega el mensaje del reino, que es como una semilla, esa es la metáfora, y encuentra algo donde ella puede germinar, pero muy poca tierra, muy somera la tierra, muy escasa. Y cuando llegan las aflicciones comienzan: no, es que hermano, ¿por qué no volvió a la iglesia? Tengo problemas. ¿Acaso no está escrito y lo advierte el Señor, que las aflicciones pueden ¿qué? Secar la palabra del reino? Para que nos cuidemos, porque le voy a decir algo: con Dios o sin Dios habrán aflicciones.
Porque hay gente que dice, me metí con Dios y había aflicciones, y sin Dios no tenía. Claro que con Dios teníamos, pero ahora tenemos al que nos sostiene, al que nos ayuda, al que nos pastorea, al que nos defiende y pelea por nosotros, hermano. Ahora es diferente, la aflicción es diferente. Ahora tenemos aquel que dijo, en el mundo tendréis, ¿pero qué? No temas, dígale a su hermano, no temas, no temas, dígale. A ese que usted ve con cara así, no, él ya se arrepintió, pero dígale, no temas. No temas, porque yo he vencido ¿qué? Mire, lo que te produce aflicción, yo ya lo vencí, no temas. Pero que las aflicciones no te alejen de Jesús. Que las persecuciones no te alejen y no hagan que se seque lo que un día el Señor sembró en tu corazón. No se puede secar, y usted tiene que evaluar su vida, si el mensaje del reino está creciendo o se ha sostenido, se ha detenido o ha decrecido. Usted tiene que evaluar su vida espiritual, porque aquí no estamos para sostenernos, aquí estamos para crecer. Crecer. A eso es lo que el Señor dice, tienes poca, caes entre las piedras, pero a veces las piedras no se ven, porque ¿qué las está cubriendo? Un poco de tierra. Usted llega, yo vengo y yo veo, pero sabe decir, por eso el Señor después dice, es que el único lugar donde puede crecer la semilla o el mensaje del reino y donde lo podemos obedecer es cuando el corazón se convierte en buena tierra. Y cuando el corazón se convierte en buena tierra, apliquemos lo primero, que no falte el entendimiento. Y dice el pasaje, hermano, que el único lugar donde podemos dar fruto es cuando entendemos la palabra, porque el corazón es como buena tierra. Pero para que el corazón sea buena tierra, yo tengo que entender el evangelio, yo tengo que entender el mensaje, yo tengo que entender, Señor. Es como cuando a uno le hablan, me entendió. Cuando estamos viendo los varones el partido de fútbol, la esposa nos habla y después nos pregunta, ¿me entendió? ¿Sí ve cómo hacen las mujeres? Y después ella le dice, y ellas saben, porque le preguntan a uno y uno no sabe responder. ¿Y qué dice? Oiga, usted no me puso cuidado. Voy a hablar con el pastor, es que el pastor soy yo, pues entonces ¿qué vamos a hacer, cierto? La cuestión es que la falta de entendimiento y la falta de profundidad destruyen la semilla. Si no profundizas en tu vida con Dios, déjeme decirle, hermano, que aunque suene difícil, aunque suene cruel, el que no profundiza sus raíces cristianas va a terminar secándose. Ay, pastor, no, es para que es la advertencia del Señor. Jesús nos está diciendo, Eliezer, no porque tú seas pastor te tienes que quedar, tienes que profundizar, tienes que seguir tus raíces, tienen que seguir es que llegué a este nivel donde Dios me llamó, donde Dios me ponía a predicar. No, tu raíz tiene que seguir ¿qué? Creciendo, porque la raíz no solo le da firmeza a la planta, sino que la raíz también absorbe los nutrientes, la savia bruta que va a extender y va a dar un crecimiento, y vas a seguir en su proceso de crecimiento. Así que evaluemos cómo están nuestras raíces, aplicando esta metáfora. El mensaje del reino, cuánto ha crecido, cuánto me ha arraigado, cuánto me sostiene hoy. El mensaje de Dios, que es el mensaje de la salvación, cuán firme me sostiene para cuando llegan a mi vida aflicciones. Cuando lloro, pero mis raíces. Cuando me entristezco, pero ahí están mis raíces. Porque estamos hablando de emociones, y aunque no queramos, las emociones son parte del alma, y las emociones siempre las vamos a manifestar. Los sentimientos siempre los vamos a manifestar. Yo soy hijo de Dios. No, yo soy hijo de Dios, pero siento. Usted es hijo de Dios, pero llora también y siente. Pero que las aflicciones y las persecuciones no sequen la palabra y el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón, que es el mensaje del reino de los cielos. ¿Cuántos dan alabanza al Señor por el mensaje del reino de los cielos? Aleluya. Es por eso, hermano, que dice en el versículo 20 que primero se recibe con gozo. Uno ve personas que llegan a la iglesia y reciben la palabra con un gozo, levantan las manos, cantan. Muy bien, ese es el inicio. Pero también tiene que permanecer en ese gozo y tiene que crecer en ese gozo. Porque el gozo es y está hablando de que hay gozo,
pero también van a haber aflicciones. ¿Qué tiene que predominar en tu vida? Aunque hayan ¿qué? O sea que puedo tener gozo a pesar de que hayan aflicciones. Sí. ¿Puedo tener gozo aunque hayan persecuciones? Sí. Dígale a su hermano, sí se puede. Si dejas creer tus raíces. Como pastor me toca que escuchar, y he escuchado personas, por no decir muchas personas, que dicen: no volví a la iglesia porque no tengo problemas, no por mi esposo, por mis hijos, porque estoy enfermo, porque la salud, por esto y por aquello. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que la palabra de advertencia se está cumpliendo en esa persona, porque el gozo lo ha perdido. Ya no es lo mismo su gozo con Dios. Ya no adora a Dios con ese mismo gozo. Ya no busca a Dios con ese mismo gozo. Y mucho cuidado cuando comience a perderse el gozo. Mucho cuidado. Cuando usted no sea feliz con la vida cristiana que Dios le dio, mucho cuidado. Cuando usted no tenga el gozo, la esperanza, la alegría. Hermano, yo le pido a Dios eso, y que me sostenga en mi gozo, porque vuelvo a decir algo: yo soy una persona que disfruto el gozo del Señor. Me gusta en la casa, hasta con el gato, el perro, déjeme decirle, yo me alegro, yo juego con ellos, le saco la piedra al gato, pues jugamos. Y para mí es importante todo eso. Y mi esposa me dice: deje ese gato quieto. Y el gato me dice: no, venga, venga. Mire, eso es gozo. Démosle un aplauso al Señor por el gozo que nos da, iglesia. Amén. Así que cuando lleguen las aflicciones, usted va a entender: un momento, Dios me dijo que en el mensaje del reino llegan aflicciones, pero que es más grande el gozo que la aflicción. Cuando llegue cualquier tipo de persecución, de burla, de señalamiento, ¿usted qué va a decir? Dios me habló que cuando llegara este momento, yo no puedo dejar de crecer, porque el mensaje no puede encontrarse con que yo priorizo, con que yo tengo allí mi corazón como piedras. Y recuerde que lo que nos hace tropezar son las piedras. ¿Qué dice el Salmo 91? Que el Señor mandará a sus ángeles para que nos levante, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Pues aquí podemos decir que las piedras de las que más nos tenemos que cuidar son las piedras de las aflicciones y las piedras de las persecuciones. Tercero, ya hablamos entonces que para obedecer el mensaje del reino necesito ¿qué? No, yo necesito que usted lo entienda, porque si no va a salir tan lindo, pero se me olvidó. ¿Qué necesitamos? Dígalo fuerte, no. Entendimiento. ¿Y qué es lo segundo que necesitamos? Profundidad. Mis raíces cristianas, mi doctrina, mi relación tienen que estar cada día más profundas, porque son raíces que sostienen el árbol, porque es el olivo verde que está sostenido y verde en la casa del Señor. Mis raíces. Y usemos esa metáfora, hermano. Nuestras raíces, cómo estoy fundamentado cuando llega la tempestad, cuando llega la persecución, cuando llega el ataque. Ahí me doy cuenta cómo están mis raíces. Porque si me tumba la aflicción, mis raíces están que muy superficiales. O sea que la semilla, ¿dónde cayó? En las piedras. En las piedras. Y tercero, cuando la semilla cae entre los espinos. Cuando la semilla cae entre los espinos. Pero resulta que, leamos el versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. O sea que empieza ¿qué? Obedeciendo la palabra. Pero el afán, diga fuerte, ¿qué? El afán. ¿Cuántos están afanados que están que se van? Nadie, gloria a Dios. Nadie ha mirado el reloj todavía, gloria a Dios. Porque andamos de afán en ¿qué? En afán. Rápido. Ya. Y viene un mes que nos quiere meter en tantos afanes. Mucho cuidado. Y después estás afanado para comprar y después afanado para pagar. Afanes. Mucho cuidado. Porque dice que el problema de los espinos es el afán y el engaño de lo material. El engaño de las riquezas. No dice que las riquezas son malas, sino que las riquezas pueden ¿qué? Engañar.